Somos los alumnos del primero de pedagogía del grupo de tarde y a continuación les mostraremos esta exposición sobre Karl Popper. Biografía. Karl R. Popper nació en Viena el 28 de junio de 1902 en el seno de una familia acomodada de origen judío. Estudió por su cuenta inscribiéndose en la Universidad de Viena. Había tenido su brevísima experiencia como comunista, que duró solo unos meses, iniciando desde entonces una postura progresivamente crítica a raíz de una manifestación en la que varios jóvenes socialistas y comunistas fueron muertos. Popper pone en cuestión el carácter científico del socialismo que así se autocalificaba. 1929-1930. En estos años tomó contacto con el llamado Círculo de Viena. A lo largo de su vida realizó distintas obras. El racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en hacer una crítica a la teoría establecida por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente muestra la posición de Popper al empirismo. También la formación del conocimiento pasa a ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de soluciones y inclusión de intentos fallidos. En la investigación científica se utiliza el método de ensayo y eliminación del error y poner a prueba las hipótesis. Todo ensayo, aun con intuición, tiene la naturaleza de una conjetura y de una hipótesis. El descubrimiento científico depende de la instrucción y la selección del elemento conservador y del uso revolucionario del ensayo y la eliminación del error mediante la crítica. Para el racionalismo crítico, el conocimiento científico consiste en aprender de nuestros errores y sanarlos. Su tesis sostiene que no se empieza por observaciones, sino siempre a partir de problemas o a partir de una teoría que ha pasado por series de dificultades, es decir, una teoría que ha creado y ha decepcionado determinadas tentativas. En la ciencia aplicada a la responsabilidad moral es un viejo problema y esta moral se debe tener, la podemos asociar al juramento hipocrático. Este juramento comprometía al aprendiz a continuar con las tradiciones de su arte y ayudar a quienes sufrían, como también a obedecer la regla. Era un código de comportamiento. Para iniciar, se da la responsabilidad moral que se debe llevar a adelantar el desarrollo del conocimiento. El objetivo es promover el desarrollo del conocimiento. En segundo lugar, el estudiante debe tratar respeto a todos sus maestros que han apoyado la búsqueda de la verdad. Para finalizar, tenemos la lealtad por encima de todo, lo más importante, con la humanidad. El estudiante debe tener en cuenta todos los resultados que puedan dar su investigación y utilizarlo para la vida. Positivismo lógico. Popper se formó intelectualmente en la corriente dominante del positivismo lógico nacido y desarrollado en el Círculo de Viena. Este positivismo surgió en oposición a la manera medieval de postular el conocimiento, basándose en proposiciones metafísicas incontrastables con la realidad, convirtiéndolas incuestionables. Se calificaron las proposiciones en analítica y sintética. Según este criterio, las primeras son ciertas porque los conceptos que las componen y la estructura lógica en que se expresan las hacen válidas. Las segundas son ciertas porque la experiencia práctica las hace evidentes. La propuesta de Popper. La ciencia a la que se enfrentó Popper puede resumirse de la siguiente manera. La ideología filosófica era el positivismo, el mecanismo de demarcación, el empirismo y la herramienta lógica del método inductivo. Esto se traduce en un ambicioso proyecto con miras a unificar la ciencia, reduciendo todo discurso científico a un lenguaje fisicalista basado en su potencia observacional. Popper antepone a esta ortodoxia criterios revolucionarios que se pueden resumir en una filosofía de la ciencia
la tesis de que la inducción no juega ningún rol importante en la ciencia. El método inductivo es el que encuentra enunciados generales, teorías o leyes, a partir de un conjunto de observaciones o datos particulares. Una de las figuras más importantes del Círculo de Viena es Rudolf Carnap. Emprendió un programa de justificación inductiva que debía establecer valores educativos del grado de confirmación que podían tener los leyes. Según Popper, Hume ha demostrado no solo que ningún conjunto de observaciones particulares puede verificar un enunciado general, sino que este último tampoco puede ser parcialmente justificado. Falsacionismo y método deductivo. El falsacionismo surge como respuesta a los problemas del verificacionismo y la inducción. Popper propone la falsabilidad como criterio de demarcación. La utilización de esta permite una evaluación continua del conocimiento acumulado. El proceso lógico de deducción no suponía el error lógico de la generalización a partir de la experiencia pasada. El método crítico consiste en que nuestros de solución se nos pueden proponer objetivamente, de forma que pueden convertirse en objeto de una investigación consciente. Para Popper, el científico tiene que dedicarse emocionalmente a sus teorías para realizar satisfactoriamente el proceso crítico de falsación. Conocimiento científico. Popper considera el conocimiento científico como el tipo de conocimiento mejor y más importante que tenemos. Cuando Popper habla del desarrollo del conocimiento científico, lo que tiene en mente es el repetido derrocamiento de teorías científicas y su reemplazo por otras mejores o más satisfactorias. Características del conocimiento científico. Tiene un origen empírico, está sometido a la duda metódica y su validez se basa en el acuerdo de la comunidad científica. La investigación se especializa en crear conocimiento sobre la realidad social. El Círculo de Viena. Conocimiento que se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es. Fue un organismo científico y filosófico formado por el doctor Johann Christoph y Mons Schlick en Viena, Austria, en el año 1922 y disuelto en 1986.